Desde la antigüedad existían una gran variedad de instrumentos para animar las fiestas, que acompañaban los bailes, las canciones y los poemas épicos. La música es parte de nuestra historia, de nuestras sociedades, de nuestras creencias, de nuestro diario vivir. A donde vayamos existe la música. La música es una experiencia humana fundamental. La historia de la música es la historia de los humanos, y esta historia se escribió a través de la invención de los instrumentos musicales. El Renacimiento fue un periodo de avances sin precedentes en la historia de los instrumentos musicales. Esta oleada de invenciones fue acompañada de la búsqueda por parte de los compositores de sonidos nuevos y expresivos para inyectar mayor intensidad emocional a su música. Los artesanos y compositores utilizaron sus habilidades y su imaginación para transformar el sonido de los instrumentos musicales. Exploremos juntos y descubre los datos más interesantes y extraordinarios de la historia de los instrumentos musicales. Los ensambles musicales existen desde tiempos antiguos, como podemos leer por ejemplo en la Biblia, en donde se testifica de ensambles musicales y corales en el Templo de Jerusalén, 1000 años antes de Cristo, bajo la dirección del rey David. La música culta occidental tiene sus orígenes en la música sacra. De esta época podemos destacar a uno de los instrumentos más importantes de la historia de la música, el órgano. Se cree que el órgano moderno surgió alrededor de la década de 1510 a 1520, llamado el rey de los instrumentos. El órgano es un instrumento de teclado que funciona según un principio similar al de las maderas y los metales. El aire soplado a través de un tubo hueco produce el sonido. Miles de tubos pueden enviar ecos a través de una gran catedral mientras el órgano toca, pero el ancestro del poderoso órgano de tubos es la humilde zampoña. Al pulsar las teclas del órgano se envía aire a una serie de tubos que suenan de la misma manera que el aire a través de las tuberías de madera. El primer órgano moderno apareció entre 1510 y 1520. En la Alta Renania apareció un tipo de órgano que incorporaba prácticamente todas las características que se encuentran en los órganos actuales. El órgano marcaría la música eclesiástica por siempre. Así en la Edad Media, los ensambles musicales eran escuchados casi exclusivamente en las iglesias o en las cortes de los reyes y nobles. Desde los años 1600, muchas cortes europeas mantenían un grupo de músicos, ya sea para el culto en sus capillas o para participar en la amenización o musicalización de sus eventos sociales. Entre más poderoso era el mecenas, más tendía la corte a destacarse por la calidad de sus músicos, compositores y directores. Los conjuntos instrumentales se popularizaron durante el período renacentista. El siglo XVI estaría marcado por el deseo de reavivar las artes escénicas del teatro griego y romano. En ese tiempo, el estado de Venecia era llamado el estado de la música. Sus calles y plazas eran llenadas con la música de instrumentos como el laúd y las flautas, que en conjunto formaban los llamados consorts. Los consorts o pequeños conjuntos podían estar formados por familias de instrumentos de diferentes tamaños. El laúd, un instrumento milenario, siendo el antecesor más antiguo del violín y la guitarra. Al igual que la guitarra, el laúd se puntea y suele tener trastes. Se distingue de la guitarra por su característico cuerpo en forma de media pera. En cuanto a la flauta, se desarrolló rápidamente en el Renacimiento para acompañar los bailes y amenizar los espacios íntimos. Esta flauta del siglo XVI, generalmente fabricada en una sola pieza de madera, se utiliza tanto en consorts como en instrumentos solistas o de acompañamiento. Durante el siglo XVI, un acontecimiento marcaría un nuevo inicio en el desarrollo de los instrumentos musicales. Nos referimos a la invención de la imprenta. Esto facilitó la difusión de las obras de diferentes compositores a una escala nunca antes vista. En 1501, la primera pieza musical es impresa en Venecia por Ottaviano Petrucci. Este evento marcó toda una revolución. La música ahora se podía aprender por primera vez no solamente en las iglesias y cortes, sino que se facilitaba el acceso a ella por medios impresos. Esto causó que se compusieran piezas exclusivas para ser ejecutadas por instrumentos, lo que a su vez trajo la demanda del desarrollo de nuevas técnicas instrumentales y de nuevos sonidos o timbres, es decir, el surgimiento de nuevos instrumentos. Pero no solo el surgimiento de la imprenta revolucionaría el desarrollo de la música instrumental, sino también otro gran evento. Nos referimos a la Reforma. Martín Lutero consideraba la música como el elemento más importante de la Iglesia después de la teología. El canto y la música no debía ser algo exclusivo de los clérigos, sino abierto a toda la congregación. Esto hizo que el pueblo se relacionara con la música y los instrumentos como nunca antes en la historia moderna. El desarrollo instrumental entraba a una nueva era.
El siglo XVII vería grandes cambios en el desarrollo de la música instrumental. Hasta el Renacimiento los grupos instrumentales eran por lo general de tamaños reducidos y de instrumentos pertenecientes al mismo tipo o familia, como por ejemplo un grupo de laúds o de violas, o algunas veces combinados. Instrumentos como el laúd era representativo de este tiempo. El laúd era un instrumento de difícil ejecución, comenzando con la afinación de sus 13 cuerdas. Esto causó que instrumentos de ejecución más sencillas se derivaran de instrumentos más complejos, instrumentos como el violín. En este tiempo, Claudio Monteverdi, compositor italiano, marcaría la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Utilizaría pequeños grupos orquestales para acompañar sus óperas en la capilla de San Marcos, en Venecia, pero también haría un cambio trascendental en el desarrollo de la orquesta moderna. Le daría un papel predominante a este nuevo instrumento, el violín. Monteverdi dividió su orquesta en dos secciones, la sección de cuerdas y la sección de otros instrumentos. Veamos brevemente la historia de estos maravillosos instrumentos. El violín, 1549. El violín es posiblemente el instrumento más popular del mundo. Sus expresivos tonos se adaptan a una gran variedad de estilos musicales. El violín se desarrolló por primera vez en el siglo XVI, en el norte de Italia. Los fabricantes italianos lo perfeccionaron y a mediados del siglo XVII se convirtió en el instrumento de cuerda de arco por excelencia, apreciado por su rico tono sostenido y su capacidad de ejecución rápida. La ciudad de Brescia, situada al pie de los Alpes, fue la primera en destacar en la fabricación de violines, pero Cremona, cuna de los lauderos más famosos del mundo, Giuseppe Guarneri, Antonio Stradivari y la familia Amati, se convirtió en sinónimo del arte de la fabricación de violines. El violonchelo, 1538. El antecesor directo del violonchelo fue el violín bajo. Monteverdi se refirió a este instrumento como el basso de viola da braccio en Orfeo en 1607. Aunque el primer violín bajo, posiblemente inventado ya en 1538, se inspiró probablemente en la viola, fue creado para ser utilizado en consonancia con el violín. En la época barroca, el papel del violonchelo era proporcionar el acompañamiento continuo a otros instrumentos. En las sonatas de Beethoven, Brahms y otros, el violonchelo se convirtió en un instrumento solista expresivo por derecho propio. El contrabajo. El contrabajo es el instrumento de cuerda más grande y grave que se utiliza en las orquestas modernas. Pero tanto si se toca con arco, o si se puntea, o se toca al estilo slap, este instrumento constituye un aspecto integral en muchos géneros musicales. Dentro de la sección que Monteverdi definió como la sección de los otros instrumentos, destacan dos subsecciones. Primero, los instrumentos de cuerda percutida, el arpa y el clavicordio. El arpa. Las arpas y liras están fuertemente asociadas a las culturas antiguas. De hecho, aparecen en todo el mundo. Consisten básicamente en cuerdas que se extienden sobre un armazón y pueden haber descendido del arco de los arqueros. El arpa moderna fue desarrollada en el siglo XVI, en la cual cada una de las cuerdas puede emitir un sonido diferente y suelen estar afinadas en una escala de notas. La elegante arpa de concierto emite un hermoso sonido, pero es algo difícil de tocar. Además de tener 47 cuerdas que pulsar, hay 7 pedales que emiten notas diferentes. En cuanto a los instrumentos de tecla, a lo largo del barroco, los instrumentos de tecla mejoraron mucho en cuanto a su alcance y potencia. El clavicordio era el principal instrumento de concierto, pero a mediados del siglo XVIII tenía un rival, el nuevo pianoforte. El clavicordio. A principios del siglo XV, las cítaras son populares en la música folclórica. Las cítaras son bastante fáciles de tocar, porque se puede hacer una melodía simplemente pulsando las cuerdas. Si se utilizan las dos manos con un gran juego de cuerdas, es posible hacer una melodía y un acompañamiento. Pero dominar numerosas cuerdas como la de la cítara puede ser complejo. La solución a los dedos desgarrados y enredados llegó con la incorporación de un teclado en el siglo XV. Los teclados se habían utilizado durante siglos para hacer sonar conjuntos de tubos en los órganos, pero su uso para hacer sonar las cuerdas condujo al desarrollo de instrumentos domésticos con mayor poder de expresión. En la spinetta y en el clavicordio más grande, las teclas accionaban un mecanismo para pulsar las cuerdas. Sin embargo, su limitado rango de volumen condujo a la invención del piano, un instrumento de teclado que martillaba las cuerdas para tocar tanto suave como fuerte. El pianoforte del constructor Bartolomeo Cristofori, que significa suave y fuerte en italiano, aportó una nueva sutileza a los instrumentos de teclado a principios del siglo XVIII. La primera mención del piano aparece en un inventario de la familia Medici fechado en 1700.
El piano se ha convertido en el principal ícono de la música occidental. Se aproxima por momentos a toda una orquesta. Ningún otro instrumento solista tiene la potencia del piano. La capacidad de tocar una nota diferente con cada dedo y de hacer que cada nota sea suave o fuerte, le da al piano una tremenda gama de expresión. En este tiempo también surgen nuevos instrumentos de aliento hechos de madera, como el oboe, la invención de dos músicos de la corte francesa, Jacques Otterré y Michel Philidor, que alrededor del año 1650 perfeccionaron el antiguo instrumento francés llamado el hautbois, nombre que significa madera de sonido alto. También de esta época podemos mencionar al clarinete, que se dice que fue inventado por el constructor de instrumentos de Nuremberg, Johann Christoph Denner, a principios del siglo XVIII. El nombre clarinete significa originalmente trompeta pequeña, clarino significa trompeta. Nos habla del origen de este instrumento. Surgió para suplir las notas altas que eran de difícil ejecución en la trompeta. Al darle Monteverdi un papel predominante a los violines en una orquesta, también una nueva figura surgió dentro de las orquestas de aquel tiempo, el llamado concertino, que sencillamente era el violín principal o violín número 1 y que tenía el papel de dirigir la orquesta, entre varias cosas. El concertino levantaba una vara o bastón para marcar el inicio de la pieza o de una sección y para indicar el ritmo de la pieza a otros miembros de la orquesta. Uno de los concertinos más famosos fue Johann Stamitz, quien durante el siglo XVIII en Mannheim, Alemania, traería nuevos cambios al desarrollo de la orquesta. Para 1777, la orquesta de Mannheim tenía cerca de 50 miembros. Johann Stamitz estableció el acomodo o distribución de los instrumentos en las 4 secciones que una orquesta moderna tiene: la sección de las cuerdas, los vientos o maderas, los metales y las percusiones. Nuevos instrumentos serían agregados y se establecería la configuración de la orquesta moderna, básicamente como la conocemos ahora. Pero el desarrollo de estos nuevos instrumentos es el tema de la segunda parte de nuestra historia. La revolución industrial también influyó en el desarrollo de la orquesta, facilitando el acceso a nuevos materiales y procesos de fabricación, generando también nuevos géneros musicales, los cuales abordaremos en nuestro próximo video. ¿Qué opinas de estos sorprendentes instrumentos? ¿O qué datos crees que podríamos añadir a nuestro video? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.